Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Como indica el título de esta lección, el desafío que enfrentamos en nuestra vida es encontrar la forma de destruir el mal que nos rodea y que nos persigue continuamente. Porque, como aprendemos en esta parte del Libro de Mormón, nos va en ello la supervivencia. En esta lucha encontramos grandes similitudes entre los jareditas y los nefitas, porque ambos estaban tratando de dejar atrás el mal representado por Babilonia. Las familias que acompañaron al hermano de Jared salieron de la Babilonia de Nimrod, y la familia de Lehi salió de Jerusalén invadida y sitiada por la Babilonia de Nabucodonosor, dejando atrás en ambos casos a un pueblo cuya iniquidad los hizo presa fácil de la Babilonia espiritual. Y tanto los seguidores del hermano de Jared como los seguidores del profeta Lehi se embarcaron en busca de una tierra en la que edificar Sión, que es la antítesis de Babilonia. El mandato del Señor ha sido siempre salir de Babilonia. Así lo mandó Dios por medio de Isaías: salid de Babilonia, huid de los caldeos, porque no hay paz para los malos, dijo Jehová. Y también por medio de Jeremías, que dijo: huid de en medio de Babilonia, para que no perezcáis a causa de su maldad. Y por medio de Juan el Revelador, diciendo: salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y también en la revelación de nuestros días, que dice: salid de Babilonia, id a la tierra de Sión, salid de en medio de las naciones, sí, de Babilonia, de en medio de la iniquidad que es la Babilonia espiritual. Y eso es lo que intentaron hacer los jareditas y la familia de Lehi: huir de Babilonia y viajar a Sión. Pero ¿cuál era el verdadero problema que enfrentaron? El ejemplo lo tenemos en Lamán y en Lemuel, los hijos mayores de Lehi. El problema de Lamán y Lemuel era que ellos dejaron la Babilonia política y militar atrás, pero no querían dejar la Babilonia espiritual, y por eso se rebelaron desde el principio con la idea de dejar una casa llena de oro, de plata y de comodidades para salir al desierto con lo puesto. Y en realidad no dejaron Babilonia, sino que la llevaron en su corazón, y cuando llegaron a la tierra prometida, Babilonia iba con ellos. Y tanto los nefitas como los jareditas formaron civilizaciones que se extinguieron, porque el mal a destruir no estaba fuera de ellos, sino en su interior. Y por tanto, no se trata solo de salir de Babilonia, sino y principalmente de sacarla de nuestro corazón. Y como Sión son los puros de corazón, al edificar Sión destruimos Babilonia y con ella la maldad que es precisamente nuestro objetivo y que da título a esta lección. El comienzo de esta aventura de los seguidores de Lehi y
de los seguidores del hermano de Jared para huir de Babilonia y encontrar la tierra prometida fue una experiencia en ambos casos muy diferente. En el caso de los jareditas leemos que cantaban alabanzas y daban gracias al Señor, que les ayudó haciendo que el viento no dejara de soplar hacia la tierra prometida. Pero en el caso de la familia de Ley, el comienzo de su viaje no fue lo mejor que se podría esperar y desear. En primer lugar, cuando Nefi empezó a construir un barco, según le había mandado el Señor, sus hermanos Lamán y Lemuel se negaron a ayudarle, diciendo que no sería capaz de construirlo ni de cruzar las grandes aguas con él. Cuando Nefi terminó el barco, sus hermanos cambiaron de momento su actitud y todos se hicieron a la mar. Al principio fueron impelidos por el viento hacia la tierra prometida, como en el caso de los jareditas. Pero días después, Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael y sus esposas empezaron a comportarse en forma inapropiada hasta llegar a atar a Nefi y a maltratarlo. Como resultado de aquella conducta, la brújula que el Señor había preparado para ellos cesó de funcionar y ya no sabían por dónde dirigir la nave. Y para empeorar las cosas, durante 3 días una fuerte tempestad empezó a impulsarlos hacia atrás, amenazando con hundirlos en las profundidades del mar. Solo así se dieron cuenta los hermanos de Nefi que tendrían que arrepentirse para no perecer. Desataron por tanto a Nefi, que oró al Señor, y los vientos cesaron, las aguas se calmaron, la brújula siguió funcionando y Nefi pudo dirigir el barco de nuevo hacia la tierra prometida. Pero sabemos que este arrepentimiento forzado por las circunstancias y no por el convencimiento duró poco, lo justo para salir del peligro. Ya aprendimos en lecciones anteriores, en las enseñanzas de Alma a los zoramitas pobres, sobre la diferencia que hay entre los que son verdaderamente humildes y los que se humillan solo cuando la vida les obliga a hacerlo. Y como este fue el caso de Lamán y de Lemuel, el problema volvió cuando llegaron a la tierra prometida y continuó hasta provocar el desastre que ya hemos estudiado anteriormente. Porque, como estamos viendo, tenemos que cambiar no solo la conducta, sino nuestro corazón también, si queremos librarnos del mal y de sus consecuencias. Y eso mismo pasa con nosotros cuando nos bautizamos y nuestro corazón sigue en el mundo, que entramos en la iglesia, pero la iglesia no entra en nosotros. Y si no cambiamos, la brújula del Espíritu dejará de funcionar, no sabremos cómo dirigir nuestra vida y las tentaciones nos harán retroceder y hundirnos en las profundidades de la angustia, de la soledad y de la desesperanza. La lección de hoy empieza cuando los jareditas entraron en sus barcos y se hicieron a la mar, encomendándose al Señor su Dios. Y el Señor Dios hizo entonces que soplara un fuerte viento sobre la superficie de las aguas hacia la tierra prometida. Y aconteció que en este largo viaje, las grandes tempestades y sus gigantescas olas hundieron con frecuencia sus barcos submarinos en las profundidades del mar, pero Dios, oyendo sus súplicas, los sacaba de nuevo a la superficie. Y esa es la gran diferencia que hay entre viajar con Dios o sin Él en este mundo. Y el viento no dejó de soplar, según leemos,
hacia la tierra prometida durante los 344 días que duró la travesía, y además tenían luz continuamente. Qué importante es que toda nuestra existencia terrenal, nuestra existencia en este mundo, que en toda ella tengamos viento a favor que nos ayude a avanzar y también la luz que nos ayude a orientarnos hasta llegar finalmente a la presencia de nuestro Padre Celestial. En el caso de los jareditas, cuando llegaron a las playas de la tierra prometida, derramaron lágrimas de gozo, agradecidos por las tiernas misericordias del Señor con ellos, y empezaron a trabajar la tierra y a multiplicarse. Y el tiempo pasó, y cuando Jared y su hermano envejecieron, reunieron al pueblo y les preguntaron qué querían que hicieran ellos antes de descender a la tumba, y entonces los del pueblo dijeron: queremos tener un rey. El hermano de Jared, recordando quizá a Nimrod, se afligió por lo que estaban pidiendo y les dijo que los reyes acabarían esclavizándolos. Esto nos recuerda a nosotros lo que un milenio después ocurriría con los israelitas, cuando pidieron a Samuel que les diera un rey, y la respuesta de Samuel fue la misma. En el caso de los israelitas, Jehová dijo a Samuel: oye la voz del pueblo, pero adviérteles sobre el comportamiento de los reyes. Y en el caso de los jareditas, Jared dijo a su hermano: permíteles tener rey. Y en ambos casos vemos las consecuencias de preferir la guía de los hombres a la guía de Dios. La casa de Israel acabó dividiéndose en dos reinos, Israel y Judá, y ambos acabaron en el cautiverio, Israel con los asirios y Judá en la Babilonia, de la que los jareditas huyeron 1500 años antes. Qué es difícil, ¿eh? Qué difícil es escapar de Babilonia. Y los jareditas acabaron divididos también, enfrentándose entre sí hasta su completa extinción. Cuando los jareditas llegaron a la tierra prometida, leemos que les enseñaron a andar humildemente delante del Señor y que recibían instrucción de lo alto, es decir, que vivían dignos de la guía del Espíritu Santo. Es lo mismo que el Señor dijo a los miembros de la iglesia de Kirtland: y a vosotros os enseñarán de lo alto. Por tanto, santificaos y os investirán con poder. La manera de evitar el engaño de aquellos que nos dirigen a la manera del mundo es vivir dignos de la guía del Espíritu y dejarnos llevar por los apóstoles y los profetas. Solo cuando las palabras de los dirigentes de este mundo están en armonía con las enseñanzas de los profetas, podemos saber que nos están dirigiendo en la dirección o en el sentido apropiado. En el capítulo 7 de Éter tenemos un ejemplo positivo en el reinado del rey Shule, que sabiamente protegió a los profetas que el Señor había mandado a su reino para llamar al arrepentimiento a su pueblo. La reacción inmediata del pueblo al principio fue ultrajar a los profetas, pero el rey Shule expidió una ley que daba a los profetas el derecho a predicar donde quisieran, y gracias a esta ley el pueblo se arrepintió y a partir de ahí empezaron a prosperar. Qué pena que no hagan lo mismo los gobernantes de nuestra época. Pero tampoco todos los reyes jareditas siguieron el ejemplo del rey Shule, sino que hicieron lo mismo que hace la mayoría de los gobernantes de nuestros días. Promovieron la formación de organizaciones secretas, de las que Moroni escribió lo siguiente: existen entre todas las naciones y han causado la destrucción de este pueblo y también la destrucción del pueblo de Nefi.
Y por eso Moroni nos advierte a continuación a nosotros, a los gentiles, diciendo que ha escrito esta historia para que nos arrepintamos de nuestros pecados y no permitamos que nos dominen estas bandas secretas de asesinos. Porque de lo contrario, la espada de la justicia de Dios nos destruirá también a nosotros. Y dice Moroni que quienes establecen esas bandas secretas lo hacen con la intención de destruir la libertad de todas las naciones y que es el diablo el que los dirige. ¿Qué diagnóstico tan certero hizo Moroni de nuestro mundo? Y Moroni añadió que lo que debemos hacer es impedir que Satanás tenga poder sobre nosotros, porque está en nuestras manos eliminar su influencia en nuestras vidas. Y nos muestra en estos capítulos de su recopilación cómo las combinaciones secretas estaban promoviendo todo tipo de intrigas y asesinatos entre los reyes que dirigían al pueblo jaredita, y eran la causa de la calamidad entre todos los habitantes. Y somos testigos en esta lección de una sucesión de reyes, unos justos y otros inicuos, y cómo son los reyes justos los que bendicen al pueblo y les hacen prosperar. Pero lo que predomina entre el pueblo, por culpa de los dirigentes corruptos, son las guerras y la destrucción, porque el pueblo se niega a escuchar y a obedecer las palabras de los profetas, que les están advirtiendo de la destrucción que les espera si no se arrepienten. Y ese es el ciclo que vemos en los últimos capítulos de la lección, especialmente en el capítulo 9. El pueblo prosperó con los reinados justos de Emer y Coriantum, pero durante el reinado de Et, el pueblo se unió a las combinaciones secretas. Entonces el Señor envió profetas para amonestarlos, y como el pueblo los rechazó, los juicios de Dios cayeron sobre ellos. Entonces el pueblo se arrepintió y el Señor los bendijo de nuevo, pero sin que aprendieran la lección de una vez por todas. Y el ciclo continuaba. En el capítulo 10 vemos la gran civilización que llegaron a desarrollar los jareditas en tiempos del rey Lib. Y, como dijo Moroni, nunca hubo un pueblo más bendecido que ellos. Y por eso es aún más triste su final, porque los hombres y mujeres de este mundo demuestran que cuando se vuelven al Señor y siguen a los profetas, prosperan y son felices. Pero, como digo, desgraciadamente no acabamos de aprender la lección. Y es la sabiduría de Dios la que nos muestra estas cosas a nosotros, dijo Moroni, para que aplicando estos principios llegue el día en que Satanás no tenga más poder sobre el corazón de los hombres y de esa manera seamos capaces de destruir el mal. Hermanos y hermanas, manos a la obra. Empecemos destruyendo el mal dentro de nosotros y de nuestras familias y hagamos todo lo posible para salir de Babilonia y establecer Sión, la Sión que prepare el camino de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá con un orden mundial, pero un orden a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Sión, no Babilonia, la bella Sión de mi amor.